En la unidad número 1 vamos a analizar el primer punto de la teoría general del contrato y vamos a ver cuál es su concepto, su ubicación, su vínculo con los derechos reales y sucesorios. Vamos a ver la clasificación de los contratos, una parte muy rápida de los antecedentes históricos y finalmente el concepto y el ámbito de aplicación de lo que es el derecho del consumidor. El contrato, el concepto, lo van a encontrar ustedes en el artículo 957. A ver si lo puedo partir acá. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es un concepto que sirve como definición, es un concepto descriptivo, es el que trae el propio Código Civil y ha sido el resultado de un análisis del concepto que había en el régimen anterior. Así que es un concepto adecuado, muy trabajado y ya lo vamos a analizar. El contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En primer lugar, lo que tenemos que ver es su ubicación dentro de la regulación del Código Civil y Comercial. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial sigue el método de clasificar los derechos en reales y personales y a partir de ahí establecer las distintas regulaciones. El Código Civil nuevo del año 2015 incorporó algo que el anterior no tenía, que es una parte general. Esa parte general que va a tratar sobre las personas, el objeto, la causa, la forma, la transmisión de los derechos, va a contener una regulación que es muy importante para nuestra asignatura porque es una parte común a los derechos reales y personales. Lo que ustedes han estudiado dentro del Derecho Privado 1, con relación a esta teoría general del acto jurídico, va a ser de aplicación de manera directa en nuestra materia. Y eso es porque el contrato es una clase de acto jurídico. Así que todo lo que han visto a propósito del acto jurídico es aplicable acá. Dentro de la parte general, que va a estar en el libro primero, después van a tener un libro segundo sobre las relaciones de familia, o donde está el derecho de familia, y después en el libro tercero van a tener el título primero, que es el derecho de las obligaciones, que ustedes lo han visto en el privado 2, y a partir del título segundo van a tener la teoría general del contrato. Esa teoría general es lo que vamos a comenzar a ver en esta unidad, que tiene su inicio en el artículo que les he compartido, el 957, en el capítulo de las disposiciones generales. ¿Bien? Además del título segundo, van a tener un título tercero que regula los contratos de consumo, que ya vamos a ver, es una fractura del tipo general, ya se los voy a explicar. Y por último, van a tener en un título cuarto la regulación de los llamados contratos típicos, es decir, de los contratos que, según la finalidad económica y social que cumplen, son identificados por la ley, tienen una regulación
específica de acuerdo a lo que la norma considera que se adapta más a la costumbre negocial y a la mejor manera de regular los derechos de las partes en ese tipo de negocios. Entonces, en el título cuarto van a ver que, por ejemplo, se regula la compraventa, la locación, la prestación de servicios, el contrato de obra, el mandato, etc. Y después van a tener en alguna medida también regulación, materia contractual en leyes especiales. Principalmente la que nosotros vamos a estudiar es la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24.240, y después van a tener también la última reforma en materia de locación de cosas, que es la 27.571 o 771. Ya después se los confirmo. Pero la mayoría, digamos, de la normativa que vamos a estudiar está dentro del texto del Código Civil y Comercial. Eso sería en cuanto a la ubicación, es decir, dónde van a encontrar ustedes la regulación de esta materia. Después tenemos la relación entre contrato, acto jurídico y convención. Vamos a ver que son conceptos diferentes, pero que se encuentran vinculados. ¿Sí? ¿Ahí me están viendo a mí? Perfecto. Seguimos entonces. El acto jurídico lo vieron ustedes en el privado 1. Profe, Sí. o sea, está mostrando la pantalla, está compartiendo ¿Pantalla mía? pantalla. Bueno. Sí. A ver si. Ahora me ven a mí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno. Estoy acostumbrado al Meet, pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo. El acto jurídico es un hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas que puede establecerse puede ser para dar origen, puede ser para transferirlas, para transformarlas o también para extinguirlas. El acto jurídico se distinguía del simple acto voluntario lícito, porque en este segundo caso no había esa finalidad. El contrato se vincula con el acto jurídico porque es una especie de acto jurídico. Todo contrato es un acto jurídico. No todos los actos jurídicos son contratos, por supuesto. Los actos jurídicos ustedes los pueden clasificar según las partes que intervienen en unilaterales o bilaterales. Si es unilateral, que interviene una sola parte, sujeto, no hay contrato. El acto jurídico unilateral, por ejemplo, puede ser un testamento, que lo otorga solamente el testador. Puede ser una promesa de remuneración, si ustedes dicen gratificaré devolución de perro coqui, se perdió, ¿cierto? En tal lugar, es una fuente autónoma para obligarse. Hay muchos ejemplos de actos jurídicos unilaterales. Y después hay ejemplos de actos jurídicos unilaterales en nuestra asignatura que sirven para conformar un contrato, pero que todavía no lo son. Por ejemplo, si yo hago una oferta de venta,
le propongo a alguien venderle mi celular a determinado precio, eso es un acto jurídico porque es un hecho voluntario que tiene por fin inmediato establecer una relación jurídica, que el ejemplo que les di es vender el celular. Yo estoy buscando ese efecto. Pero la oferta es un acto jurídico unilateral porque todavía requiere, para que se perfeccione el contrato, que el destinatario de esa oferta la acepte, que haya aceptación. De ahí que no sea todavía un contrato. Y después tienen los actos jurídicos bilaterales, que son aquellos que tienen dos o más partes. Si tienen más partes se los llama también plurilaterales, porque tienen más de dos. Estos actos jurídicos bilaterales se van a caracterizar porque tienen consentimiento. Es decir, la declaración de voluntad es común, no es de una sola parte, sino es de dos o más. Cuando hay consentimiento, quiere decir que las dos partes quieren lo mismo. No significa que se obliguen a lo mismo, porque pueden asumir obligaciones distintas. Si yo celebro una compraventa, tanto el vendedor como el comprador quieren hacer la compraventa. El vendedor se va a obligar a transmitir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar un precio en dinero. Son obligaciones distintas, pero el negocio que quieren es el mismo. El acto jurídico bilateral, entonces les decía, es lo que tiene un consentimiento o un acuerdo. Cuando ese acuerdo tiene un contenido patrimonial, entonces hablamos de un contrato. Por ejemplo, una compra-venta, una locación de cosas, un mandato, etc. No hace falta que las dos partes asuman obligaciones. Puede ser que solo una sea la que se obliga a realizar prestaciones principales y la otra se limite a colaborar, como es el caso de la donación. Nuestro sistema es un contrato. En la donación tiene que haber un consentimiento. Ambas partes, que se llaman donante y donatario, deben querer realizar la donación. La diferencia, digamos, con una compra-venta es que en la donación solo el donante está obligado a transferir gratuitamente la propiedad de una cosa. En la compra-venta esa obligación es tanto para vendedor como para comprador. Los dos son contratos porque los dos son actos jurídicos bilaterales porque requieren el consentimiento de ambas partes. ¿Está? Y después tienen actos jurídicos bilaterales que no son contratos, y esto es porque no tienen contenido patrimonial. Por ejemplo, en el caso de padres que están separados y tienen que acordar con relación a hijos menores lo que se llama el régimen comunicacional. Antes se denominaban las visitas. Tienen que acordar cuál va a ser el hogar de residencia principal del niño y después tienen que acordar qué días va a estar cada uno o con cada uno. Fines de semana de por medio, los viernes con el padre, etc. Ese tipo de régimen, si las partes voluntariamente lo celebran, es decir, están de acuerdo voluntariamente en hacerlo, es un acto jurídico bilateral. Hay consentimiento, pero no hay contenido patrimonial. Entonces, no hay
contrato. ¿Está claro? Se lo denomina en ese supuesto convención. Y la convención va a tener entonces una relación de género con especie. O sea, todos los contratos son convenciones, no todas las convenciones son contratos. Otro ejemplo que pueden tener de convención que no es contrato es el matrimonio, que también requiere consentimiento en su celebración, pero que el fin inmediato previsto en la ley no es producir efectos patrimoniales. Es decir, la ley no reconoce el matrimonio para garantizar los derechos patrimoniales. Reconoce el matrimonio como una institución más amplia, aunque le asigne efectos patrimoniales. Pero no es esa la finalidad del consentimiento cuando está regulado por la ley. Y finalmente, otro término que se suele utilizar de manera frecuente es el de pacto. ¿Qué es el pacto? Bueno, el pacto suele usarse como una parte o una pauta dentro de un acuerdo más amplio. Si el contrato está dividido en cláusulas, podrían identificar o mencionar que el pacto es el que se encuentra en una de esas cláusulas. ¿Sí? Así, por ejemplo, se puede hacer referencia a lo que es el pacto comisorio o la cláusula resolutoria, y se refiere a una parte o a un aspecto del contrato que sería el acuerdo que incluye varios pactos. Profe, De todas maneras, sí. disculpe, lo interrumpa. ¿Puede repetir lo que era el pacto? Porque... El pacto es una parte de una cláusula dentro del contrato. Listo. Muchas gracias. No, nada. De todas maneras, también van a ver que puede usarse como sinónimo de contrato. Y a veces se habla de pactos como un sinónimo. Por ejemplo, cuando se dice los pactos sucesorios, se hace referencia a verdaderos contratos. Ya los vamos a explicar. Bueno, y para terminar con la introducción, una breve mención a la relación que tiene la teoría del contrato, que la van a ver ustedes en el título 2, con la teoría general del acto jurídico, que está en el libro primero, en la parte general. ¿Sí? Como les dije, esa relación es de género a especie. Entonces, en la teoría general del acto jurídico, ustedes van a tener una serie de regulaciones que tienen una aplicación directa en materia contractual. Y que van a ver que muchas veces en la teoría general nuestra, la del contrato, se repiten algunas de las normas que ya vieron a propósito de los actos jurídicos. ¿Sí? El consejo que yo les doy es que repasen esa teoría general del acto jurídico, porque esas normas sirven de explicación y de base para lo que nosotros vamos a analizar. Bueno, volvamos ahora a la definición que les planteé recién. Ahí se las vuelvo a mostrar. Vamos a analizarla. Ya dijimos que el contrato es un acto jurídico, ya explicamos por qué. Fíjense que el artículo dice dos o más partes.
y no habla de dos o más personas. Esto es así porque no hay que confundir la noción de persona con la noción de parte. La persona es lo que ustedes ya han analizado, puede ser humana o jurídica, y es el sujeto de las relaciones jurídicas. La parte es el grupo de interés económico en el negocio que se va a realizar. Para identificar ese grupo de interés, ustedes tienen que identificar cuál es la finalidad del negocio. Y a partir de ese fin económico, se van a dar cuenta cuál es la parte que ocupa cada quien. Por ejemplo, en una compra-venta hay alguien que se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y otro se obliga a pagar un precio en dinero. De hecho, la gente vende las cosas, el que vende porque quiere el dinero y el que compra porque quiere la cosa. ¿Está? Bueno, eso es como bastante lógico, bastante obvio. Entonces se identifican desde el plano económico claramente dos posiciones o dos grupos. El que quiere desprenderse de la propiedad a cambio de dinero y el que quiere hacerse de la propiedad y desprenderse del dinero. Ahí van a encontrar entonces la parte vendedora y la parte compradora. Esa parte vendedora puede estar integrada por uno o varios sujetos, al igual que la parte compradora. Por eso es que conceptualmente no hay que decir que hay contrato cuando dos o más personas manifiestan su consentimiento, porque puede ser que haya contrato con una sola persona que pueda representar los dos grupos de interés o las partes, o puede ser que haya varias personas que han celebrado un acuerdo y que no haya contrato porque ese acuerdo integra una sola parte. Ya le voy a dar los ejemplos ahora. Un supuesto donde hay una sola persona, pero que se reúnen en él dos partes, es el caso del contrato celebrado con doble representación. Ustedes imagínense que Juan representa a Pedro y también representa a María. Pedro es el que quiere vender y María es la que quiere comprar. ¿Sí? Resulta que las instrucciones otorgadas por Pedro son lo suficientemente precisas, al igual que las otorgadas por María, que le permiten a este doble representante celebrar el contrato él solo. Entonces, él decide, invocando la representación tanto del vendedor como del comprador, celebrar el negocio. Ese contrato con doble representación ya vamos a ver más adelante que puede traer algunos inconvenientes cuando hay conflicto de intereses, pero si está específicamente autorizado por las partes o una vez celebrado es ratificado por ellas, es válido. En ese caso, cuando hay doble representación, hay una sola persona y dos partes. Si el contrato se celebrara por escrito, sería un contrato que tendría una sola firma, que es la del representante, quien actúa en representación del vendedor y también en representación del comprador. Otro ejemplo lo tienen en el autocontrato. El autocontrato, hay una persona que actúa en representación de una parte y que actúa por sí mismo ocupando la otra parte. Por ejemplo, Juan me encarga a mí que venda un auto y me da las instrucciones en cuanto al precio, modalidad de pago, etc.
y como yo lo veo conveniente, lo compro yo. Pero no le digo a Juan, cuando él me pide la venta, no le digo te lo compro yo y negocio con él, porque en ese caso seríamos dos personas, cada uno ocupando una parte, sino que lo hago yo solo y celebro un contrato invocando la representación del vendedor y ocupo yo personalmente a título propio la parte compradora. De nuevo, estaríamos, si firmásemos ese contrato, sería un contrato que solo tendría mi firma, pero que en el encabezamiento diría que yo vengo por la parte vendedora, en virtud de la representación X que ejerzo, y que vengo por derecho propio en la parte compradora. De nuevo tienen ahí las dos partes y una sola persona. Y el último supuesto es el de los contratos, o de los actos, mejor dicho, no contratos, los actos plurisubjetivos. Es cuando se realiza un acuerdo entre varias personas para ocupar la posición de parte. Pero no hay contrato todavía porque le falta la otra parte. Por ejemplo, yo, supónganse que soy, junto con un hermano mío, condómino de una casa. Tenemos la casa por partes iguales. Entonces, para obtener mejores condiciones en el mercado y no vender cada uno nuestra parte, en ese caso hacemos un acuerdo, ¿sí?, en que ambos lo ponemos a la venta bajo determinadas condiciones, para que al aparecer un comprador, ese comprador adquiere en su persona la titularidad de todo el bien, y ahí ya no hablaríamos más de condominio porque él pasaría a ser el único dueño. ¿Entienden? En ese caso, ustedes tienen que hay un acuerdo entre varias personas, que serían mi hermano y yo, pero de ese acuerdo solo integraríamos una parte. Me preguntan acá por el chat el formulario 08, ¿qué sería? Bueno, el formulario 08 en realidad es cuando ustedes van a hacer alguna transmisión o construcción de derechos reales sobre un automotor, tienen que ir al registro de propiedad del automotor, y para acceder al registro se hace a través de un formulario. El formulario 08 es el formulario donde se instrumentan las compra-venta, ¿sí? Y es un formulario que se completa para informarle al registro que se ha producido la venta. No es imprescindible que la venta se haga a través de un 08 entre las partes, pero después se completa para que el registro tome nota. Y muchas veces el formulario 08 es lo único que se firma, o sea, no se hace un contrato de compra-venta del automotor aparte, sino que se firma solamente ese formulario. Bueno, volvemos entonces al análisis de la definición. Cuando dice, cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento, bueno, esa es la clave del contrato. Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y ese consentimiento, también lo vamos a ver más adelante, tiene que ser idéntico. Es decir, las partes quieren lo mismo. Sirve para crear, regular, modificar, transferir o extinguir. Hay contratos que típicamente crean derechos y obligaciones, como puede ser la compra-venta o la locación, ¿sí? Hay contratos que sirven para transmitir derechos preexistentes, que pueden ser a su vez de origen contractual o no, como por ejemplo la cesión de derechos, o la cesión de deudas, la cesión de la posición contractual.
Y hay otros que típicamente extinguen derechos o obligaciones, como es el caso de la transacción, que ustedes lo han visto como un medio extintivo de las obligaciones, pero que tiene una naturaleza de un contrato. Es un acuerdo de voluntades. ¿Sí? Y por último, dentro de la definición, la relación jurídica que ustedes van a establecer, crear, modificar, transferir, etc., es de contenido patrimonial y específicamente obligacional. Es decir, se puede medir en dinero y da origen al nacimiento de derechos personales. De hecho, el contrato es la principal fuente de obligaciones. Ya lo vieron en el privado 2. ¿Qué vínculo tiene un contrato con los derechos reales? Bueno, el contrato no constituye derechos reales. Por sí mismo, la celebración de un contrato no permite adquirir un derecho real. Por eso se dice que el contrato carece de eficacia real, no produce efectos reales. Para ustedes adquirir un derecho real, eso lo han visto ya en materias anteriores, necesitan título y modo. Y en algunos casos se requiere además inscripción. El modo más común o más frecuente es la tradición. ¿Sí? Y el contrato puede servir de título. Es el que explica o el que contiene la causa de la adquisición del derecho real. O sea, ¿por qué alguien pasa a ser dueño de una cosa? Bueno, puede ser por diferentes títulos. Puede ser que la reciba en herencia. Puede ser que se la apropie. Puede ser que la posea por el término previsto por la ley, según la buena o mala fe y la naturaleza de la cosa. Pero también puede ser, por ejemplo, porque la compra. Entonces, la compra-venta, para el comprador, sirve como título de su derecho real. Ahora, la sola celebración del contrato, sin tradición de la cosa, no le otorga la calidad de dueño. Hay algunos derechos reales que no tienen modo, sino que tienen inscripción, como hipoteca. Pero de nuevo, lo mismo. El contrato solo no le va a permitir dar nacimiento al derecho real de garantía de la hipoteca. Sí, ¿quién quiere preguntar? No, yo quería, lo que está explicando ahora, sería un ejemplo típico, ¿no? Cuando uno compra una propiedad, hace un boleto de compra-venta y a modo de título sería la escritura. El boleto de compra-venta, bueno, se los digo porque hay para muchos, la primera noticia que tienen, es un instrumento privado. En el caso de la compra-venta sobre inmuebles, la ley exige para que transfiera el derecho real de dominio que se haga por escritura pública. Tiene que ser por un instrumento público, que es específicamente la escritura. Vos para que la compra-venta te sirva como título en la adquisición de un derecho real sobre un inmueble, tiene que estar instrumentada en una escritura pública. Si está instrumentado en un boleto, no es nulo el contrato, pero te va a faltar el título porque te falta la escritura. El efecto práctico es que vas a tener obligación de escriturar por parte del vendedor, y bueno, tanto el vendedor como el comprador pueden exigir a la otra parte que se otorgue la escritura. Pero de todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos la clasificación. Igual lo vimos en romano a esto, en derecho romano. En derecho romano ya lo vimos a esto, o sea, cómo adquirir derechos reales. Sí, sí, claro. Lo hemos venido viendo en el privado 1, en el privado 2 también. En el privado 2, y lo van a ver hasta en la sopa, porque después van a ver reales.
Yo hago 4. En realidad, la diferencia con el derecho personal es que los derechos personales son entre personas y el derecho real es la relación entre una persona y la cosa, digamos. Así es. Es una de las tantas diferencias. De las tantas diferencias, pero la Exactamente. más característica, digamos. Sí. En cuanto a los elementos, la oponibilidad, los beneficios a los que da el lugar, las formalidades para su constitución, etc. Yo lo veo como que estamos haciendo un repasito de todo lo que ya vimos. Me alegro que les resulte como un repaso. Quiere decir que tienen buena base. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Sí. El contrato y su vinculación con los derechos sucesorios. En este caso, lo que analizamos es cómo a través de un contrato las partes quieren regular los derechos derivados de una herencia. ¿Sí? Esto es lo que se denomina como pactos sucesorios. ¿Bien? La regla, digamos, general que hay que tener claro en este tema es que lo importante es saber si el causante, que era el titular del patrimonio cuyos bienes yo quiero regular, está muerto o no. O sea, si es un causante o es un futuro causante. El causante es el que se muere. Cuando hablamos de derechos sucesorios, lógicamente alguien se tiene que morir. Bueno, a ese lo vamos a llamar causante. Entonces, en los pactos sucesorios, lo que estamos haciendo es regulando la distribución, la transmisión, la asignación, etcétera, de los bienes que pertenecían a ese causante. La regla es, si el causante está vivo, los pactos son nulos. La regla en el derecho sucesorio es que yo no puedo especular con la muerte de alguien. Entonces, no puedo realizar acuerdos que dispongan del patrimonio de alguien que todavía no falleció. Esa es la regla. En el artículo 1010 vamos a ver que tiene ahora excepciones. En el Código de Vélez, sí. ¿El usufructo es una excepción? No, el usufructo es un derecho real desmembrado. ¿Sí? Que te divide, dentro de los derechos reales tenés el dominio, que se transforma en una nuda propiedad, o sea, el usufructo va a tener una persona que es el dueño, ¿sí? Que va a poder transmitir la cosa, pero que no la puede gozar, porque el uso y goce de la cosa está en cabeza del usufructo. Yo me imagino a qué apuntas vos. Es cuando se constituye un usufructo en el marco de una sucesión. Pero no hacemos referencia a eso, no todavía. Bueno, y la regla que complementa esta que les digo es que una vez producida la muerte del causante, esos derechos sucesorios que estaban en expectativa se actualizan. Es decir, lo que estaba como una expectativa de ser un heredero de alguien, si la ley me llama a mí, por el orden, digamos, por la relación de parentesco que yo tengo, ese derecho que era en expectativa se actualiza. Al actualizarse, es decir, al ser identificado por la ley como un heredero, entonces ese derecho pasa a ser disponible. Yo puedo disponer de una herencia ya deferida, es decir, de los derechos hereditarios de alguien que ya falleció, que me corresponden por el fallecimiento de alguien. En ese caso, sí puedo contratar sobre esos derechos sucesorios, puede tener algunas limitaciones en cuanto al objeto, pero bueno, voy a poder hacer cesiones de derechos
con determinadas formas, pero ahí es libre, es negociable. Lo que no se puede pactar es antes de que alguien se muera. La doctrina ha propuesto una clasificación, que yo se la voy a mostrar porque es útil para imaginar ejemplos de lo que quiere hacer la gente con los derechos sucesorios antes que los causantes se mueran. Ahí se los muestro. ¿Ahí los ven? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, los contratos o los pactos sucesorios llamados institutivos es cuando dos personas o un grupo de personas acuerdan designarse recíprocamente herederos. Por eso se lo llaman institutivos. O acuerdan, lógicamente, van a tener que apelar a un testamento para poder hacerlo. Y van a tener las limitaciones del derecho sucesorio. Pero el acuerdo sería, bueno, mira, hagamos una cosa, vamos a acordar que vos vas a ser heredero en la sucesión de mi padre, y a cambio yo voy a ser heredero en la sucesión del tuyo. Y en realidad, bueno, lo hacemos así porque estamos especulando a ver cuál de nuestros padres se va a morir primero para ver quién tiene una herencia antes para repartir. En los renunciativos, los que son potenciales herederos se comprometen frente a otros herederos o a otros que tengan expectativa en la herencia a renunciar a ese derecho que tienen o a esa posición. Por ejemplo, yo hago un acuerdo con un hermano mío hoy donde me comprometo o mi hermano me da determinadas prestaciones y a cambio yo renuncio a la herencia de mi padre. Como que me desinteresan de la herencia futura de mi padre a cambio de entregarme bienes ahora. Eso sería un pacto renunciativo porque yo renuncio a mi posición. En los pactos dispositivos, en el mismo ejemplo anterior, en vez de renunciar yo a la herencia, digamos, y de esa manera permitir que los otros herederos amplíen su participación, que puedan crecer, yo lo que hago es ceder mi posición de heredero. O sea, viene un tercero, o puede ser incluso heredero, un hermano, y me dice, bueno, yo te doy tanto dinero y vos me cedes tu posición hereditaria. De tal manera que cuando se produzca el fallecimiento de mi padre, mi lugar como heredero lo va a ocupar el que me entregó estos bienes a cambio. Y después tienen los pactos distributivos, donde, por ejemplo, somos 3 hermanos y sin que fallezcan nuestros padres, decimos, la casa de la sierra se le va a quedar Juan, la casa de Río Cuarto se le va a quedar Pedro, y María se va a quedar con 3 terrenos que hay en determinado lugar. O sea, nos distribuimos los bienes. La regla general, les reitero, es que todos están prohibidos si el causante no ha fallecido. Vamos a ver ahora las excepciones, que están en el artículo 1010. Esta regla general, que se la he explicado con detenimiento porque es importante que la manejen, está en el primer párrafo, la prohibición. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden ser los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, como una expectativa de recibir un legado, por ejemplo. Excepto lo que dice acá abajo. Cuando vean sucesiones también pueden encontrar ahí alguna excepción más. La que nosotros vamos a ver es esta. Y es así. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo.
con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensación en favor de otros legitimarios. Los legitimarios son los que tienen derecho a los bienes de esa sucesión. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros. Vamos a analizar cuáles son los requisitos que se tienen que dar, porque se tienen que dar todos los requisitos, si no el pacto no vale. En primer lugar, tiene que tratarse de una explotación productiva o de participaciones societarias. Esto quiere decir que tiene que ser una actividad empresaria. Puede ser un campo que tenga actividad, puede ser que sea una empresa cuya forma jurídica sea una sociedad anónima o una SRL, puede ser también algún acuerdo sobre una empresa unipersonal, o sea que está a nombre del causante, porque el causante tiene un supermercado que está a nombre de él. Siempre que haya una actividad empresaria, se pueden realizar este tipo de pactos. ¿Con qué finalidad? Bueno, o es para que esa empresa no se tenga que dividir motivo de la sucesión, que es el típico caso de que es una explotación única que se hace sobre un campo, donde hay un tambo, por ejemplo, y si hay que dividirlo entre 3 partes, porque el causante tenía 3 hijos, esa actividad no se puede dividir en 3, porque no se puede fraccionar el tambo en 3 tambos diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces se busca la unidad y se acuerda cuando el titular está vivo. O también puede ser para prevenir o solucionar conflictos de índole familiar, porque ya la familia está viendo que a futuro, cuando el titular del patrimonio no esté, se van a generar inconvenientes de cómo hacer la distribución. Ahí, en ese caso, sí se pueden incluir disposiciones de futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones. Es decir, bueno, se acuerda, por ejemplo, 3 hermanos, que son los únicos 3 hijos de un futuro causante, que se van a dividir a la muerte de su padre los bienes de determinada manera, y como hay uno que va a recibir menos, los otros 2 dicen, bueno, en compensación te vamos a entregar tanto dinero. El pacto no requiere que el futuro causante y el cónyuge sean parte. Este es un tema que fue criticado en su momento, pero bueno, la ley decidió regularlo así. No es imprescindible preguntarle al futuro causante cómo, si él autoriza a que los herederos se distribuyan los bienes así. Eso tiene alguna lógica de por qué no se incluye al causante, porque en realidad estos pactos son una anticipación a lo que va a ocurrir con posterioridad a su muerte. Este causante, una vez fallecido, si los herederos llegaban a un acuerdo de distribución, por ejemplo, no le iban a preguntar al causante qué opinaba, porque él ya se había muerto. Así que por eso es que este pacto anticipado tampoco requiere el consentimiento del causante. Y tiene como límite que no afecte la legítima hereditaria, que es esa porción obligatoria que está reservada por ley para determinados órdenes hereditarios, que lo han visto también en los cursos anteriores, ni tampoco los derechos del cónyuge, recuerden que algunos bienes pueden ser gananciales, ni la de terceros. Es decir, no tiene que estar hecho el pacto para defraudar a nadie. Pero si no lo está, son válidos. ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, en nuestro medio se suele ver de una manera relativamente muy frecuente que en estas actividades de tipo empresario se generan este tipo de conflictos
porque hay familias que tienen varios hijos y hay algunos de ellos que se dedican a la actividad empresaria, o sea, se incorporan a la explotación familiar y otros no. Hace unos años era muy común incluso hacer una discriminación por género, porque había alguien que tenía un campo y tenía un hijo varón y 3 mujeres. Entonces el varón continuaba con la explotación del campo y las 3 mujeres tenían que casar y formar su familia. Entonces, a la hora del fallecimiento del causante, el varón quería seguir con la explotación porque era su medio de vida, y las mujeres que no recibieran nada. El hecho, digamos, de la incorporación de este tipo de pactos obedece a dar alguna flexibilidad a esos supuestos, o sea, a familias donde hay uno o varios de los integrantes que tienen que tomar una decisión de vida, que se van a dedicar a esa explotación familiar, y que puedan tener ellos algún resguardo de que una vez que desaparezca el titular del patrimonio, no se vean con que van a tener que dividirlo y extinguirlo. Esa es la idea básica de la misma. Y para terminar con el punto introductorio de la unidad, vamos a hablar un poquito del método del Código Civil y Comercial de la Nación y en qué innova con relación al código anterior y con relación también a otros códigos civiles del mundo, de los países limítrofes y de los europeos, que son los que han influenciado más en nuestro sistema. En primer lugar, bueno, el código sigue un método de unificación, se regula la materia civil y comercial. Y esa unificación en materia contractual ha tenido un impacto muy grande. Porque en el régimen anterior, uno de los principales aspectos donde había una doble regulación era en los contratos. O sea, había contratos civiles y contratos comerciales. Y había muchos contratos que tenían la doble regulación, o sea, la compra-venta civil y la compra-venta comercial. El mandato civil y el mandato comercial. El mutuo civil y el mutuo comercial, y así. Lo que hizo la ley fue unificar la regulación. No ha desaparecido la diferencia entre negocios civiles y comerciales. Sigue existiendo, pero están regulados de una manera única. Así que, al día de hoy, hay contratos que, por ejemplo, la compra-venta, tienen una regulación única que es común, que es la que está en la primera parte, y después hay una sección que está dedicada a la compra-venta de cosas muebles y que regula varias modalidades típicas de la compra-venta comercial. Pero está todo en un mismo capítulo, ¿no? En una misma regulación. ¿Ah? Y después también tienen contratos que son típicamente comerciales, que ahora están tipificados con un capítulo específico. Por ejemplo, la distribución, la concesión, la franquicia, son contratos típicamente comerciales. Se celebran por aquellos que desarrollan actividades empresarias, pero también están regulados aquí. Y el otro aspecto es que se ha dado lo que se denomina la fractura del tipo contractual. Antes había una identificación de una especie de negocio, que era este acto jurídico bilateral de contenido patrimonial, que hacía que se regulara el contrato. Profe, ¿podría repetir la fractura de qué? Sí, había un reconocimiento de este fenómeno negocial, que era el acuerdo o el consentimiento con fines de regulación patrimonial, lo que vimos en el concepto. Entonces se reconocía la figura del contrato, y a ese contrato se le establecían una serie de normas.
Se lo conceptualizaba, se lo clasificaba, se regulaba los sujetos, quiénes lo podían celebrar, se regulaba el objeto, sobre qué se podría contratar, la causa, la finalidad, los efectos, todo lo que es la teoría general a partir de la identificación de la figura del contrato, ¿cierto? Eso es la teoría general del contrato y servía para estudiar distintas normas que se aplican a los contratos y diferenciarlas de otros actos que no son contratos como actos jurídicos unilaterales. El consentimiento, la norma del consentimiento no se aplican de la misma manera a un testamento que a un contrato. ¿Está claro? Está ahí. Pero en esa identificación del contrato, se identificaba el contrato como un fenómeno único. Y había reglas únicas para todos los contratos. Después, cuando la finalidad económica era muy utilizada, muy reconocible en el mercado, había normas especiales para lo que se identificaban como distintos tipos de contrato, como son la compra-venta, el mandato, la locación, etc. ¿Se dan cuenta? Pero había un conjunto de normas comunes que se aplicaban a todos los contratos y después normas que se aplicaban a los contratos típicos. Si el contrato era atípico o innominado, que no tenía una regulación específica, entonces aplicaban solo las normas generales. En cambio, si tenía una regulación específica, aplicaban las normas generales y la regulación específica. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que pasó con la evolución de la noción contractual? En primer lugar, se observó que el mercado afectaba la forma en que se realizaba el consentimiento. O sea que la forma de obtención del consentimiento variaba según las condiciones de su formación. Entonces, se desarrolló la teoría de los llamados contratos por adhesión. En los contratos por adhesión, lo vamos a ver esto más adelante, más detenidamente, hay una parte que se llama estipulante y hay otra que se llama adherente. El estipulante pone todas las condiciones del contrato y el adherente solo puede decidir si contrata o no con ese estipulante. Pero si decide contratar, no puede negociar el contenido. Esa modalidad de formación del consentimiento es una particularidad de ciertos ámbitos económicos, donde hay uno que es el fuerte. Puede ser que sea económicamente más fuerte, puede ser que sea monopólico, puede ser que sea un profesional de la actividad, o sea que él fija las condiciones. Y es esa situación económica la que le lleva al adherente a adherir como viene. Piensen ustedes en que quieren contratar un servicio de internet. No pueden negociar con Cablevisión las condiciones del servicio y decirle, no, a mí no me des tal cosa, o cámbiame esta cláusula, o no me pongas tal. Si yo acepto el servicio, lo acepto como está. ¿Bien? Y el otro aspecto que significó un cambio también importante tiene que ver con el aspecto económico de la contratación y la causa fin, es decir, el para qué se contrata. Que es el caso de aquel que contrata para darle un destino final a las cosas y lo hace con alguien que es un profesional de su actividad, o sea, que se dedica a ofrecer bienes y servicios a los consumidores. Nace lo que se llama el derecho del consumidor, que incluye
por supuesto, la celebración de contratos. ¿Qué pasó tanto en la adhesión como en el consumo? Se observa que no hay igualdad entre las partes. No hay igualdad económica. Y hay una que puede imponer o aprovecharse del desconocimiento, de la falta de información de la otra, para obtener ventajas de esa contratación. ¿Sí? Entonces, lo que la ley observó es que para esos casos, para la adhesión y para el consumo, ese conjunto de normas generales previstas en el contrato no podían ser las mismas, sino que se tenían que adaptar. Si bien un contrato de consumo sigue siendo considerado un contrato, no puede tener la misma solución jurídica cuando se plantea un problema de interpretación que la solución que se le da a un contrato común, sino que al consumidor se considera que hay que darle una protección especial. Lo mismo en el caso de los contratos por adhesión. A la hora de analizar si una cláusula es razonable o no es razonable, no es la misma pauta, no es el mismo estándar que en un contrato común. Entonces, reconociendo esa característica, el Código Civil y Comercial va a establecer una serie de normas de la teoría general para los llamados contratos paritarios, que serían los contratos comunes, ¿sí? Y después va a tener normas específicas para los contratos por adhesión, que son distintas a las de los comunes, y para los contratos de consumo. Esa manera de regular, de tener un grupo de normas para los contratos paritarios, otro para la adhesión y otro para el consumo, es lo que se llama la fractura del tipo general. ¿Y por qué está en el tipo general? Porque no se ve afectada por la finalidad económica del negocio que está en el contrato típico. Lo que quiere decir la ley es que hay compraventas que son paritarias, hay compraventas celebradas por adhesión y hay compraventas que son de consumo. Lo mismo, hay locaciones que son paritarias, hay locaciones celebradas por adhesión y también hay locaciones que son de consumo. Por eso es que se dice que se fractura el tipo general, porque ese conjunto de normas que están en la parte general van a afectar a todos los contratos, típicos y atípicos. Entonces, en la lógica de ustedes, cuando se les plantea un problema de Juan que le vende a Pedro y le entrega la plata y Pedro no le entrega la cosa, o le entrega una parte, y tienen que resolver un inconveniente en particular, si la razón la tiene Juan o la tiene Pedro, lo que primero tienen que ver es si el contrato es paritario, fue celebrado por adhesión o además presenta consumo. Porque así van a identificar cuáles son las reglas a aplicar. Y después la complementan también con el de la compraventa, si el contrato es una compraventa, o con las otras que les corresponden.